Dos hombres fueron contratados para ir a talar unos árboles de un bosque. El primero trabajaba muy juiciosamente, dándole a talar árboles. El segundo, en determinados momentos de la jornada, se paraba e iba a un lugar y luego regresaba. Luego, a cierto tiempo, el primero talaba 3 y el segundo talaba 6. Seguía el primero rápido, dándole, talando, y se retiraba nuevamente el segundo cierto tiempo y regresaba. Y así poco a poco, el segundo iba duplicando al primero. Terminada la jornada, el primero había talado la mitad por debajo de lo que había talado el segundo, a quien el primero veía que se iba y después regresaba. Muy inquieto, el primero dijo: ¿cómo es posible que usted tale más árboles que yo si yo trabajo más que usted? Ante esto, el segundo le respondió: fíjate, no es que tú hagas más que yo porque estés aquí tratando de hacer una y otra vez la tala de los árboles. Lo que pasa es que yo me voy a afinar el hacha. Pues bien, de esto yo quiero hablarte el día de hoy en este mensaje. Quiero hablarte de cómo ustedes y yo en la familia podemos sembrar con eficacia o ineficacia. Porque existen estas dos clases de sembradores, estas dos clases de hombres: los que siembran con ineficacia y los que siembran con eficacia. Y yo quiero hablar en esta ocasión de los segundos, de los que siembran con eficacia. Y quiero referirme al texto de San Marcos, capítulo 4, del versículo 26 al 34. Y hay 8 principios que yo quiero compartir contigo para nosotros poder sembrar nuestra vida con eficacia. Y quiero hablarte de un primer principio que nos habla hoy la palabra de Dios. Y el primer principio es sembrar. Dice la palabra: siembra la semilla en la tierra. Qué importante y qué necesario es revisar en nuestra vida familiar qué estamos sembrando. ¿Qué estamos sembrando con los hijos? ¿Qué estamos sembrando con la esposa? ¿Qué estamos sembrando con nuestros familiares? ¿Qué estamos sembrando en el día a día? ¿Qué estamos sembrando en la semana? Pues bien, aquí hay una palabra importante frente a la siembra, y es dedicarnos a sembrar aunque nadie lo vea. Aunque nadie te vea lo que tú estás haciendo, dedícate a sembrar. Aunque nadie vea tus esfuerzos, dedícate a sembrar. Pero también dedicarse a sembrar es importante aunque nadie te crea. Quizás muchos no te van a creer frente a lo que tú estás haciendo, frente al proceso que tú estás realizando en casa, en familia. Pero créame que eso que estás haciendo va a dar frutos en su debido tiempo. Primer principio: sembrar. Segundo principio que quiero compartir contigo para sembrar con eficacia en la familia tiene que ver con el esperar. Segundo principio: esperar. Pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, dice la palabra de Dios. Y aquí viene un mensaje para ti, para mí hoy. No te desesperes si aún no ves el resultado. Muchos nos desesperamos, muchos nos inquietamos porque no vemos el resultado de lo que estamos haciendo hoy. Pero no te desesperes, todo toma su tiempo, todo toma su momento. Pero también yo te invito a que ustedes y yo tengamos calma, que no te dejes llevar por los impulsos. Muchas veces uno quiere tirar la toalla, muchas veces uno quiere tirar al carajo ciertas cosas, pero a veces hay que mantener la calma. A veces no podemos permitir que los impulsos sean los que nos controlen la vida, sino por el contrario, hay momentos donde tenemos que hacer pausas para vivir, para proyectarnos, para caminar, para avanzar. Muchas veces va a ser necesario dejar los afanes. A veces vivimos tan apurados en una sociedad apurada, en una sociedad que avanza rápido, a la ligera. Pero a veces hay momentos donde es necesario detenernos. Pero también esperar significa no por mucho que corramos, vamos a lograr lo que buscamos. A veces pensamos que corriendo más, que yendo más, todo se nos va a dar, pero no siempre sucede así. ¿Qué más significa esperar? Entender que Dios tiene un propósito por encima de tus expectativas. Tus expectativas pueden ser unas. Quizás tú piensas que necesitas hacer muchos esfuerzos, pero a veces Dios tiene el propósito a través de los pequeños pasos que usted y yo vamos dando.
Pero ¿qué significa también esperar? Significa entender que Dios está forjando tu carácter. En esa espera, en ese proceso, Dios está forjando algo en ti y en mí. Quizás no lo vemos en el instante, quizás no lo vemos en el momento, pero algo Dios está haciendo allí. ¿Qué más significa esperar? Significa que Dios te está enseñando y te está capacitando para lo que vas a recibir. A veces no vamos a ver en el ya el resultado del proceso que estamos viviendo, pero Dios tiene un propósito detrás de ese camino que ustedes y yo estamos teniendo. Tercer principio, para caminar o para vivir esta siembra con eficacia en el contexto de la familia, y tiene que ver con el perseverar. Dice la palabra que la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Perseverar va a traer consigo sus frutos. Pero ¿qué significa perseverar? Significa entender que a veces cuesta, significa entender que perseverar duele, pero muchas veces es necesario. ¿Qué más significa perseverar? Implica trabajar en el anonimato sin que nadie vea el resultado de lo que haces. Hay cosas que tú y yo podemos estar haciendo en la familia que quizás nadie las ve, pero Dios todo lo está haciendo. Hay una obra que se está gestando allí. Perseverar significa también o implica también sacrificio, permanecer, muchas veces llorar, pero muchas veces vivimos en una experiencia de poder sostener en medio de ese proceso que ustedes y yo estamos viviendo, en medio de lo que ustedes y yo estamos realizando. Perseverar es un desafío de gigantes. Perseverar implica un trabajo intenso, un trabajo arduo. Perseverar significa no tirar la toalla por un impulso momentáneo. Aunque quieras tirar la toalla, necesitas mantener la calma y pedirle a Dios que te ayude en medio de cada paso que tú y yo vamos dando. En cuarto lugar, o cuarto principio, para sembrar con eficacia en el contexto de la familia, es la cosecha. Cuando ya están maduros los granos, dice la palabra de Dios, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y es importante entender esto porque muchas veces uno cree que llega la cosecha simplemente como por arte de magia, como por un chasquido. Pero la cosecha es fruto, es el resultado de todo el proceso, de todo el trabajo que previamente se ha hecho para que los resultados en nuestra vida lleguen, para que los resultados en nuestra vida se puedan dar. Quinto principio, para sembrar con eficacia en el contexto de la familia, significa ascender. Dice la palabra que ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Y aquí viene algo bien interesante y bien bonito, y es ¿qué significa ascender? Ascender significa no conformarnos muchas veces con las migajas de la vida. Ascender significa dejar ya de postergar el crecimiento de tu familia, poder invertirle tiempo, poder invertirle momentos valiosos, poder sacar tiempo para estar con ellos, un tiempo de calidad. Pero ascender también significa atrevernos a salir de la zona de confort. Sé que muchas veces ustedes y yo necesitamos y es necesario trabajar, pero hay un tiempo para todo, hay un tiempo para la familia. Pero ascender también significa avanzar, porque es de valientes superar, buscar una vida mejor. Esto es importante entenderlo en nuestro caminar diario. Pero también yo quiero decirte hoy que hay un séptimo principio para poder sembrar con eficacia, y tiene que ver con el aprender. Aprender es un proceso de todos los días. Aprender implica que hay lecciones de las cuales usted y yo nos llevamos de cada paso que damos. Algo nos enseña esta dificultad en la casa, algo nos enseña este problema, algo nos enseña este conflicto, algo nos enseña esta situación adversa. Ahora, aprender de eso que hicimos, que no puede muchas veces volverse a repetir, porque no podemos repetir los episodios del pasado si hemos aprendido, y si lo repetimos, lo viviremos de una forma diferente, de una forma distinta. Y en octavo y último lugar, octavo principio para sembrar con eficacia en el contexto de la familia, es entender que necesitas un mentor, y el mentor mejor que ustedes y yo podemos tener se llama Jesús. El mejor mentor se llama Dios. El mejor mentor que te puede instruir y te puede mostrar un camino mejor se llama Dios, que está siempre contigo, que está siempre animándote, que está siempre impulsándote allí donde estás. Necesitas pero también
poner en práctica lo que Dios muchas veces habla a tu corazón, habla a tu vida, habla a mi vida. Aunque esto cueste, aunque esto sea difícil, pero Dios está trabajando allí, Dios te está impulsando, Dios te está diciendo no tires la toalla en la familia, Dios te está diciendo no tires la toalla en tu matrimonio, Dios te está diciendo no tires la toalla con tus hijos, Dios te está diciendo no tires la toalla frente a esa situación económica, Dios te dice no tires la toalla frente a esa prueba que usted y yo estamos viviendo. Necesitamos, con la ayuda de Dios, aprender esos secretos que solamente se pueden aprender en el silencio cuando tenemos intimidad con Dios. Espero que esta palabra puedas ponerla en práctica, pueda ayudarnos a vivir una vida con propósito. Podamos, a partir de estos 8 principios, entender cómo se siembra con eficacia, sembrando, esperando, perseverando, cosechando, ascendiendo, aprendiendo, creciendo. Dios te bendiga.